Querido hermano, este video se ha realizado con el único fin de que conozcas la verdad detrás de la fiesta celebrada durante el mes de octubre. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Toda tradición tiene un inicio, un propósito, una realidad. Halloween no es un juego de niños. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La razón más importante no es una celebración cristiana. Es una actividad dedicada a la exaltación de Satanás y sus demonios. Nunca ha sido parte de las iglesias cristianas en el mundo, y nunca lo será. ¿Pero qué se nos viene a la mente cuando mencionamos esta palabra? Esta festividad llama la atención de niños, jóvenes y adultos, a tal punto de invertir grandes cantidades de dinero en disfraces. Decoración de casas, jardines, de manera excéntrica y costosa. Pero en realidad, ¿cuáles son sus orígenes? ¿Por qué es tan importante este día para aquellos que practican la magia y la hechicería? ¿De dónde llegó esta tradición? Con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente la de los irlandeses católicos en 1846, llegó la tradición de Halloween al continente americano, quedando fuertemente arraigada, que ya forma parte de su cultura, y se ha popularizado tanto que varios países han adoptado este festejo en la actualidad. Halloween, su origen. Halloween tiene su origen hace 300 años antes de Cristo, en la cultura celta en la antigua Europa. Los celtas habitaron las islas británicas, Escandinavia y Europa occidental. Abarcaron territorios de Irlanda, Escocia, norte de Francia y Gales. ¿Cuál es el significado de sus ritos? Consideraban Dios al roble y el muérdago, quienes simbolizan el paso al otro mundo. Juegan un papel importante en las celebraciones del Día de Difuntos, ya que es considerado sagrado. Nunca realizan sus ritos sin la presencia de una rama de él. El muérdago nace rara vez sobre el roble y, cuando sucede, se recoge con un ritual pagano. En el sexto día de la luna nueva, entre el 1 de diciembre al 16 de diciembre, los sacerdotes preparaban para el sacrificio un banquete bajo los árboles de roble. Luego, llevaban 2 toros blancos con sus cuernos vestidos con mantas blancas. Seguidamente todos, en un ritual, se vestían de blanco y uno de ellos ascendía al árbol y cortaba el muérdago con una hoz de oro. Y abajo, otros sacerdotes lo recibían en una manta blanca. Al final, hacían el sacrificio rogando a Dios que les otorgara un don propicio para atacar a aquellos quienes no obedecieron sus pedidos para el sacrificio. Eran maestros en el esoterismo. Por eso crearon un zodiaco para interpretar el carácter del hombre. Basaron su doctrina en la inmortalidad o reencarnación. Este festival se asociaba con los 4 elementos: aire, agua, fuego, tierra. Su organización social se basó en la religión. Su gobierno era controlado por la sociedad de sacerdotes paganos, adivinos, hechiceros y satanistas, llamada los druidas. Druidas significa en su lengua, el que aprende del roble. Y se dedicaban a preparar la celebración. En ella, las brujas y brujos se reunían para ofrecer sacrificios a Satanás, Samhain, señor de la muerte, mediante ritos, actos sexuales y muerte.
ocupaban una posición de alto estatus en los pueblos galos o gálatas, formaban una institución poderosa y abarcaban en sus conocimientos los principios religiosos, la medicina y también la ley. Decían que durante esa noche sus hechizos y magia eran más potentes que cualquier otro día, ya que recibían el favor del Señor de la Muerte. Usaban mecanismos basados en el temor, las maldiciones para todos aquellos que se rehusaban a darles lo que pedían durante la noche del festival, que implicaba el consumo de alimentos y bebidas ofrecidas a dicha fiesta. De fiesta pagana a tradición cristiana. Los celtas, tras ser conquistados por Roma, introdujeron sus festividades paganas 3 siglos más tarde. La cristianización se expandía y surgieron roces entre los pueblos del siglo IV. La iglesia de Siria celebraba un día para todos los mártires de la fe. Los mártires muertos eran tantos que se decidió hacer una celebración en común llamada el Día de Todos los Santos. Pero los celtas no dejaron sus costumbres paganas. Por el contrario, las mezclaron con las romanas. Gregorio III cambió la festividad del 13 de mayo al 1 de noviembre. A mediados del siglo IX, Gregorio IV extendió la celebración del 1 de noviembre a toda la iglesia. Intentaron convertirlas en festejos cristianos y abolir las tradiciones paganas. En el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de Todos los Santos se celebrara universalmente y se iniciara su celebración hacia la medianoche del 31 de octubre. La vigilia del día anterior a la fiesta se tradujo al inglés como All Hallows Eve, Vigilia de Todos los Santos. La pronunciación cambió primero, All Halloween Eve, luego All Halloween, cambiando finalmente a la palabra que conocemos hoy, Halloween. ¿Cuál es el significado de sus símbolos? Trick or Treat. Halloween festeja la muerte, la oscuridad y la magia. Una de las prácticas que caracteriza esta actividad es el Trick or Treat, originalmente en inglés. El truco o trato era una leyenda popular celta basado en las prácticas de los druidas. Según la historia, los sacerdotes druidas iban de casa en casa pidiendo toda clase de comidas, bebés o doncellas para sacrificio. En el Festival de la Muerte a Samhain, quienes colaboraban les colocaban la calabaza como distintivo. Quienes no colaboraban eran marcados con el pentagrama para sacrificio. Esa noche de Halloween, salía toda clase de espectros de todos los reinos espirituales de los difuntos. Tenían el poder de volver y vagar por la tierra en la noche. Entre ellos había un espectro terriblemente malévolo que deambulaba por los pueblos de casa en casa pidiendo truco o trato, conocido como Jack-o'-lantern. Si la gente se negaba a sus demandas, lanzaban maldiciones demoníacas quien usaba sus poderes, enfermar a la familia, quemar las viviendas a los aldeanos. Si no accedían a sus peticiones, la leyenda asegura que lo mejor era hacer trato, sin importar el costo que éste tuviera. De ahí el nombre de truco o trato. La calabaza. En 1840, esta festividad llega a Estados Unidos, donde queda fuertemente arraigada. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición durante la Gran Hambruna Irlandesa. Fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar los Jack-o'-lantern. Primer desfile en Estados Unidos. La fiesta, sin embargo, no alcanzó masividad sino hasta 1921.
Ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota y luego se propagó a otros estados. De se solían utilizar nabos para fabricar sus faroles de Jack. Los llamaban jug o nabo. Pero cuando los inmigrantes llegaron a Estados Unidos, los nabos no eran abundantes y las reemplazaron por las calabazas. Y su nombre cambió a Jack. Por ese motivo surgió la costumbre de tallar calabazas para la noche de Halloween y transformarlas en faroles, introduciendo una brasa o una vela en su interior. Jack O'Lantern tiene su origen irlandés del siglo XVIII. Según se cuenta, Jack era un notorio bebedor, jugador y holgazán que pasaba sus días tirado bajo un roble. La leyenda cuenta que en una ocasión se le apareció Satanás con intenciones de llevarlo al infierno. Jack hizo un trato que lo dejaría bajar a cambio de su alma. Cuando Jack murió, no se le permitió la entrada al cielo por sus pecados en vida, pero tampoco pudo entrar en el infierno, porque había engañado al diablo. El diablo le entregó una brasa para iluminar su camino en la helada oscuridad. Esta fiesta no era reconocida en Occidente, pero a finales de los años 70 y principios de los 80, gracias al cine y a las series de televisión, Halloween cobraba reconocimiento internacional. El cine tuvo mucho que ver. En 1978 se estrenó La Noche de Halloween y se tomó como referencia para el cine de terror. Halloween es una de las fechas más importantes del calendario festivo estadounidense y canadiense. La fiesta adquirió una progresiva popularidad en las siguientes décadas en los países latinoamericanos. A pesar de que no conocen el origen de la festividad, coinciden en su significado, al paso del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Disfraces. Mientras que los sacerdotes druidas realizaban sacrificios con fuego para celebrar el día, los celtas solían disfrazarse con pieles de animales el 31 de octubre. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado por los espíritus malignos que, según ellos, esa noche recobraban vida. De ahí la costumbre actual de disfrazarse para Halloween. Dado que Halloween es una ceremonia basada en el miedo, los muertos, la magia negra, los personajes que se suelen asociar a Halloween incluyen a los fantasmas, brujas, gatos negros, duendes traviesos, los zombies. En la actualidad, los niños se disfrazan y pasean por las calles pidiendo dulces de puerta en puerta. Pronuncian la frase truco o trato, o truco o dulce, proveniente de la expresión inglesa trick or treat. El recorrido infantil en busca de golosinas hace similitud con la tradición celta. ¿Qué se esconde detrás de esta celebración? Similitudes entre Halloween y el ocultismo. Los colores característicos, naranja y negro. Se acostumbraba a usar velas de cebo, fabricadas con el cebo de los muertos en los sacrificios. El color naranja significaba la terminación del verano. También los féretros se cubrían con un velo negro, que significaba la iniciación de la oscuridad. La luna llena representa la magia negra, por eso se realiza a la medianoche. La calabaza se implementó en América debido a que ya no se podía utilizar los cráneos de los muertos en los sacrificios. La vela dentro de la calabaza simboliza un árbol. Los esqueletos simbolizan muerte y tinieblas. Las máscaras era un método para comunicarse con los muertos. No es difícil reconocer la similitud de las celebraciones antiguas de los druidas con las costumbres aparentemente ingenuas realizadas en Halloween en nuestros días. Los disfraces son ahora más variados que antes. Ya no solo se utilizan cabezas de animales, pero actualmente son un fiel reflejo de la antigua costumbre. Asimismo lo son las visitas de casa en casa pidiendo dulces, acompañados de la frase que utilizan de truco o trato, con la amenaza de hacer travesuras, al no dar lo que se les pide. ¿Cuál es nuestra posición como cristianos? Esta festividad rinde culto a Satanás y a sus demonios. Esto va en contraposición al primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37.
promueve el ocultismo, la hechicería. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación contra Jehová. Deuteronomio 18, 10 al 12. No es una tradición nuestra. Invalidasteis la palabra de Dios por tradiciones. ¿Cómo nos lo hace creer el sistema del mundo? Se presta para divertirnos, gozar una fiesta de amigos, participar en concurso de disfraces, la oportunidad de convertirse en brujas, fantasmas, pitufos, duendes, pedir dulces. Inicia 6 semanas antes del 31 de octubre. Inicia con las llamadas misas negras. Hacia la primera semana con ayunos y vigilias. La segunda con cantos. La tercera con invocaciones. La cuarta con sacrificio de animales. La quinta con el sacrificio de un niño o adolescente, el cual es ofrecida por una mujer del grupo. Si el niño que se ha ofrecido no nace a tiempo, se sacará por cesárea, aun siendo feto. De no haber dentro de la secta, lo roban o compran en el mercado negro. Este ritual es una blasfemia. Al infante lo ofrecen como a Jesús. Con una daga abren su pecho y aún vivo sacan su corazón. Lo cortan en pedazos, lo comen y beben su sangre. La noche del Halloween es la sexta semana en la cual se sacrifica a una persona adulta, en especial la madre del niño de la semana anterior. Durante esa noche se hacen rituales como invocación a espíritus. Esa noche los satanistas acostumbran a quedarse en los cementerios. Aunque en la actualidad la sociedad se niega a aceptar dichas prácticas, la brujería existe y está en vigencia. Satanás quiere que ignoremos sus maquinaciones, las cuales se pueden vencer por medio del conocimiento. Por esto se preparó este material, para que el creyente conozca en qué terreno se está involucrando en esta celebración o festividad. Di no al Halloween. Esta es una invitación de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial Cañaveral, Ministerio Escuela Dominical.